Mire, no conozco a nadie de mis allegados que no se haga la misma pregunta en el caso italiano. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación en Italia? Y nadie ha logrado todavía darme una respuesta satisfactoria, le confieso. También me lo he preguntado muchas veces. He escrito muchas veces como intervenciones en los periódicos, hace algunos años. Después, como estaban superando también, digamos así, mis previsiones más peores, me quedé un poco retrasado, ¿no? Porque hace 5, 6 o 7 años, en mis intervenciones en El País, La Jornada, Le Monde, l'Unità, etc., mis análisis y mis previsiones eran muy negativas, muy pesimistas. A un dado momento, mi pesimismo se ha quedado pequeño porque el peor, digamos así, el peor ha avanzado de una manera tal que estoy muy perplejo. ¿Cómo se puede llegar a este punto? No lo sé. ¿Cómo? Esta es una pregunta que ya nos ha inquietado cuando hace 60 años decíamos, ¿mas cómo es posible que un país que tenía a Immanuel Kant, a Bach, a Thomas Mann, le ha gustado de repente un tontito medio loco, un insignificante idiota, con el bigotito? ¿Cómo fue posible? Han escrito muchas cosas sobre esta. Después, los historiadores, los analistas, los sociólogos. Como causas inmediatas, se pueden encontrar varias respuestas o componentes de esta situación. De carácter social, por ejemplo. De carácter social, mire, ayer revía en un video que el periódico Repubblica difunde, un momento en que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, cuando la Repubblica empezó a decir la verdad sobre él, a ponerle unas preguntas, porque sus mentiras eran evidentes, enfrente, en la platea de una reunión de los jóvenes industriales italianos, dijo, y hay periódicos, lo dijo él, que son negativos conmigo, que no me quieren bien, que no le dé más publicidad. Es verdad. Y esta frase es siniestra en sí. Bueno, lo que fue más siniestro para mí es entender y ver la platea que daba las palmas. Y me dijo, ay caramba, esta gente es la misma de los años 20, de Mussolini, de los 30. Estaban todos bien vestidos, civilizados, aparentemente. Es la clase dirigente italiana que le gusta a Berlusconi. El pueblo después, también los electores, claro. Mas la responsabilidad intelectual, moral, de una figura como él, es la clase dirigente, evidentemente. Aquel país tiene una clase dirigente retrógrada, terrible, como la tenía en los años 30, igual. Mire aquí en Francia, estamos ahora en Francia, me recuerdo que cuando el patrón de un club de fútbol de Marsella
con mucho dinero, un dinero también muy oscuro, que no se sabía de dónde venía, etc. Hace 10 años o más, 15 años, se ha debutado en la escena política la clase dirigente francesa, prescindiendo de la ideología de la izquierda, de la derecha, ha dicho, no, este es un cuerpo extraño para nosotros, no lo queremos. Lo han liquidado de un día para otro. Con Berlusconi no, le ha gustado a la clase dirigente. La clase dirigente fatta di tubarones in Italia tiene uno stomaco muy amplio, quieren comer todo, es terrible. Primera consideración. Segunda consideración, ayer ha pasado al Parlamento una ley que se llama escudo fiscal, según la cual hay un perdono fiscal para las personas que han llevado el dinero en los paraísos fiscales, han evadido los impuestos, una cosa absolutamente abominable para un país democrático. La ley se pasó al Parlamento, por enquanto. Io credo che il Presidente della Repubblica la vaya a firmare. Io firmé un appello, una invitación, sí, que ha lanzado un jurista italiano que se ocupa sobre todo de la justicia relativa a la corrupción, de mi adhesión inmediata, porque el presidente no se la firma, el presidente la vaya a firmar, podría lanzar un mensaje, pero si no la firma, después de un mes, esta es la Constitución, la ley retorna y él tiene la obligación de firmarla, por tanto, la vaya a firmar solo, desde luego. Bueno, esta ley se pasó con 12 votos, me pare, de mayoría. ¿Sabe por qué? Porque el Partido Democrático, lo que se llama ahora en Italia Partido Democrático, es el centro, los excomunistas, en fin, el centro izquierda. Creo que 20 diputados estaban ausentes. En el periódico hay la lista de las personas que estaban ausentes, por ejemplo. Tercera cosa, una situación abnorme, anómala, con una anomalía completa de un conflicto de intereses que no existe en los otros países de Europa. Quiero decir, un señor que puede ser simultáneamente jefe del gobierno y patrón de 4 televisiones suyas, nominar el Consejo de Administración de la televisión pública y por tanto dominar la RAI, Radio Televisión Italiana, del Estado. Por tanto son 7 las televisiones que... Una cadena de periódicos enorme. Dos periódicos y magazines, 2 casas editoras, los principales institutos de aseguración en Italia y la distribución de las películas cinematográficas en todo el país. Esto se puede pasar en un país del Asia Central, en un Turkmenistán imaginario, pero que se pase aquí en Europa, me parece que es también una explicación de la situación. Lo que me parece lamentable es que el Consejo de Europa lo deje también. Porque mira una cosa, estaba pensando que cuando los países del ex bloco comunista entraran en Europa, en nuestra Europa, o los otros que eventualmente quieran entrar,
tienen que renunciar a algunas leyes, a muchas leyes iliberales y totalitarias que tenían antes para adherir a una idea legal común. Muy bien, estoy de acuerdo. Mas, ¿por qué es que dejan a Italia hacer el contrario? También no me explico. Hoy, justamente cuando estamos realizando esta grabación, está convocada una gran manifestación en Italia, ¿verdad? Sí, una manifestación para la libertad de la prensa. Ahora, es paradójico que un país de Europa tenga que convocar, y vaya a haber millares y millares de personas, con la adhesión de la Federación de la Prensa, del cine, etc., de la televisión, para defender la libertad de prensa. Está en peligro. Porque los jornalistas son amenazados, los jornales son llevados al tribunal. Hay un billonario que se puede permitir de decir al país, mostraste mi foto, mi fotografía, hablaste de mí, 3 millones te pido 3 millones, vienes al tribunal. A Nouvel Observateur, la misma cosa. Al Unità, 1 millón, no sé cuánto. A República, ¿no? Ha llamado, digamos, la artillería pesada, ¿no? A mí también, modestamente, el presidente del Senado, Renato Schifani, tengo el juicio va a empezar en noviembre en Italia. Me pide, sí, porque toqué a su imagen en un artículo de prensa. Y curiosamente se ha olvidado el periódico en el cual yo escribí mi artículo. Se pide 1.350.000 euros al ciudadano Tabucchi, como si fuera el vecino, sí, y no fuera un hecho político. Este señor tiene una carrera, nunca fue tocado por la ley, no está cierto, pero ha pasado una carrera de empresario, de gestor, de consulente, de abogado, de empresas mafiosas, todas. Fueron descubiertas mafiosas después. Él no lo sabía, el pobre, inocentemente, durante toda su carrera hasta encontrar Berlusconi. Pero es un hecho que esta es su carrera. No ha frecuentado a los salesianos durante su carrera, digamos. Pero decirlo es muy peligroso, porque mientras tanto es una intimidación muy fuerte. El ciudadano tiene que encontrar los abogados. Los abogados cuestan mucho dinero para defenderse de este señor. Este señor está defendido por sí propio porque ha hecho una ley a 6 meses, según la cual él es inmune de cualquier ley. El presidente de la República y el presidente del gobierno. Por tanto, es una posición también bastante incómoda. Segunda cosa, si es un escritor, te quita mucho tiempo. Porque un escritor normalmente dedica su tiempo para escribir y no para preparar su defensa. Tercera cosa, creo que es un poco, como decir, no solo para mí, a mí no me intimida, claro, imagínate, a la edad que yo tengo, se me intimida el senador Schifani. Me hace perder mucho tiempo. Me hace perder mucho tiempo, pero claro que intimida el eventual periodista o escritor que tiene 30 años, tiene que empezar su carrera y dice, bueno, lo hizo Tabucchi, es mejor, ¿no? Como decía Mao Zedong, matar uno para educar gente, ¿no? Para concluir, pero si se ha descubierto todo esto, todo este entramado, todas estas propiedades, todos estos escándalos sexuales,
Uno podría pensar que esto se va a terminar pronto, que... Es posible. Esto depende de los varios niveles que están a jugar en este teatro. Porque Italia no es el país que nos vemos. Tienes varios pisos. Hay plantas. Hay una planta debajo, son los servicios, por ejemplo. La masonería deviada, eventualmente, la mafia. Hay varias plantas. Lo que deciden las plantas lo sabremos. También hay los electores, claro. Pero creo que las plantas, los pisos son más importantes que los electores. Muchísimas gracias, señor Tabucchi, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, no conozco a nadie de mis allegados que no se haga la misma pregunta en el caso italiano. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación en Italia? País, La Jornada, Le Monde, l'Unità, etc., mis análisis y mis previsiones eran muy negativas, muy pesimistas. A un dado momento, mi pesimismo se ha quedado pequeño. Y nadie ha logrado todavía darme una respuesta satisfactoria, le confieso. También me lo he preguntado muchas veces. He escrito muchas veces como intervenciones en los periódicos, hace algunos años. Después, porque el peor, digamos así, el peor ha avanzado de una manera tal que estoy muy perplejo. ¿Cómo se puede llegar a este punto? No lo sé. ¿Cómo? Esta es una pregunta que ya nos, como estaban superando también, digamos así, mis previsiones más peores, me quedé un poco retrasado, ¿no? Porque hace 5, 6 o 7 años, en mis intervenciones en el